Mi nombre es Mateo. Algunos me llaman Leví. Fui recaudador de impuestos, cobrador para Roma, traidor para mi pueblo, un hombre sin honra, sin respeto y sin alma. Vivía rodeado de monedas, pergaminos y desprecio. Mi mesa estaba siempre llena, pero no de amigos. Solo el sonido de las monedas y las miradas de odio me acompañaban. Cada día era igual. La gente bajaba la cabeza al verme. Murmuraban a mis espaldas: «Ahí va el ladrón que se vendió al imperio». No los culpo. Yo mismo me despreciaba. Pero entonces Él apareció. No con una espada, ni con una amenaza, sino con una mirada que me atravesó el alma. Jesús de Nazaret, el rabí del que todos hablaban, aquel que sanaba leprosos, que hablaba con autoridad, que comía con pecadores y que no temía mirar a los ojos a un hombre roto como yo. Recuerdo el momento exacto. Estaba en mi mesa de impuestos sumando el dinero de aquel día. Lo vi acercarse entre la multitud, directo hacia mí. Se detuvo, me miró y dijo solo 2 palabras: «Sígueme». Me quedé helado. No era común que alguien como él, un maestro, un profeta, un judío respetado, se dirigiera a alguien como yo. Nadie me hablaba sin desprecio. Y sin embargo, su voz no traía condena, traía propósito. «Sígueme», dijo. Y eso fue todo. No hubo sermón, no hubo condiciones. No me preguntó si estaba listo. No me exigió explicaciones por mis pecados ni un listado de mis errores. Solo me llamó. Algo dentro de mí, algo que había estado dormido por años, se encendió de golpe. Sin pensar, sin contar las monedas, sin mirar atrás, me levanté y lo seguí. Dejé sobre la mesa las bolsas con denarios, los registros, el uniforme del recaudador. Dejé la vieja vida, la rutina, la máscara. No sabía exactamente a dónde iba, pero por primera vez en mi vida sabía con quién iba. Y esa certeza valía más que todo el oro de César. Lo seguí por las calles de Capernaum, mientras la gente murmuraba: «¿Qué hace Mateo con él? ¿No sabe Jesús quién es ese hombre?». Pero Jesús sí lo sabía. Sabía lo que yo era, y aún así me llamó. La emoción me desbordaba. ¿Cómo podía callarme lo que acababa de vivir? Jesús, el Maestro, el enviado de Dios, me había llamado a mí, a un pecador público, a un cobrador de impuestos, a un traidor. No podía quedarme en silencio. Así que hice lo único que sabía hacer bien. Organicé una gran cena. Mi casa se llenó esa noche. Colegas de la vieja vida, hombres que, como yo, eran despreciados por la sociedad, publicanos, prostitutas, cobradores, marginados, todos estaban allí, porque todos sabíamos lo que era vivir con culpa. Y en medio de ellos estaba Jesús, tranquilo, sonriente, presente. No se sentía incómodo, ni juzgaba con la mirada. Estaba comiendo con nosotros, como si fuéramos familia. Pero no todos lo veían así. Los fariseos llegaron con su ceño fruncido y su corazón endurecido. Se dirigieron a sus discípulos sin atreverse a mirar a Jesús de frente. «¿Por qué vuestro maestro come con publicanos y pecadores?». Jesús los escuchó, y antes de que nadie pudiera responder, Él habló con una firmeza que estremeció toda la casa. «Los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores, al arrepentimiento». Las palabras de Jesús ese día me marcaron para siempre. No vino por los que creen estar sanos. Vino por los quebrantados, por los perdidos, por los que sabemos que necesitamos ser restaurados. Y en ese momento lo comprendí. Él no me eligió por mis logros, ni por mi reputación, porque no tenía ninguna. No me llamó porque yo era digno, ni porque era fuerte. Me llamó porque Él vio en mí lo que yo jamás había imaginado. Lo seguí de cerca desde aquel día. Fui testigo de milagros, de enseñanzas que estremecían el alma, de momentos de silencio donde su sola presencia traía paz. Cada paso que daba con Él era un paso más lejos de mi antigua vida
y un paso más cerca de mi verdadera identidad. Lo vi tocar al leproso sin miedo. Vi cómo perdonaba a la adúltera antes de que nadie pudiera apedrearla. Lo vi levantar al paralítico con una sola palabra y confrontar a los más poderosos sin bajar la mirada. Jesús no era como ningún otro hombre que hubiese conocido. Su autoridad no venía de Roma ni de ninguna escuela, venía del cielo. Y aún así, me hablaba como a un hermano. He visto cosas que aún me cuesta poner en palabras. Ciegos recibiendo la vista, demonios huyendo con gritos espantosos, tormentas que obedecían a su voz como un cordero obedece a su pastor. Pero no, eso no fue lo que más me impresionó. Lo que verdaderamente me quebrantó fue cómo él miraba a la gente. Recuerdo una vez, al llegar a un pueblo, multitudes lo rodeaban. Todos pedían algo. «Sáname, tócalo, maestro, mi hija está muriendo». Y en medio de ese caos, Jesús se detuvo. Lo vi mirar a las personas, no con prisa, no con impaciencia, con un dolor en los ojos, como si cargara sobre sí todas sus heridas. Al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas, como ovejas que no tienen pastor. En ese instante, comprendí que no estaba siguiendo a un simple maestro, estaba siguiendo al pastor de nuestras almas. Uno que no solo sana el cuerpo, sino que restaura lo que está roto por dentro. Y allí, entre tanta necesidad, él no se alejaba, él se acercaba. Un día, mientras caminábamos con él, Jesús se volvió hacia nosotros y dijo: «El reino de los cielos se ha acercado». Al principio pensé que hablaba de un ejército, una rebelión contra Roma, un nuevo trono en Jerusalén, pero a medida que lo escuchaba, entendí que no se refería a espadas ni a murallas. Hablaba de un reino invisible, pero invencible. Nos decía cosas que contradecían todo lo que creíamos sobre poder y autoridad. Bienaventurados los pobres en espíritu, los mansos heredarán la tierra. Amad a vuestros enemigos, el mayor entre vosotros será vuestro siervo. ¡Qué reino tan extraño! Uno donde los últimos serían los primeros, donde un niño tenía más valor que un príncipe, donde un pescador podía ser embajador del cielo. Jesús no estaba formando soldados, estaba formando corazones nuevos. Y mientras lo veíamos sanar, enseñar y perdonar, algo se sembraba en lo más profundo de nosotros. Una certeza, una llama, un reino que comenzaba adentro y que nada ni nadie podría detener. Lo miraba hablar a las multitudes, pero cada palabra era como si fuera dirigida solo a mí, porque eso era Jesús. El rey que predicaba en campos abiertos, pero que reinaba en los rincones del alma. Al principio todo parecía crecer con fuerza. Las multitudes se multiplicaban. Los enfermos eran sanados. Los pobres escuchaban esperanza por primera vez. Y nosotros, sus discípulos, nos sentíamos parte de algo eterno. Pero pronto, esa llama que iluminaba las calles empezó a molestar a los que vivían en la oscuridad. Los líderes religiosos comenzaron a seguirlo no para aprender, sino para acusarlo. Cuestionaban cada milagro, cada enseñanza, cada paso que daba. ¿Con qué autoridad hace esto? ¿Quién se cree que es este carpintero de Nazaret? Y aunque Jesús hablaba con mansedumbre, sus palabras eran fuego. No halagaba a los poderosos, no temía confrontar la hipocresía. Y eso lo hacía peligroso para el sistema. Recuerdo cuando sanó a un hombre con la mano seca. Era sábado. Todos sabíamos que eso provocaría reacción, pero Jesús lo hizo igual. Y luego miró a los fariseos con autoridad y les dijo: ¿es lícito hacer el bien en sábado o hacer el mal? ¿Salvar una vida o quitarla? Ellos no respondieron, pero sus ojos ya no buscaban corregirlo, buscaban eliminarlo. Fue entonces cuando entendimos: seguir a Jesús no era solo aprender, era caminar hacia un conflicto que crecía con cada paso. Fue una tarde extraña. El sol parecía esconderse antes de tiempo y el ambiente se volvía más denso con cada paso. Jesús estaba pensativo, más silencioso de lo normal. Y cuando habló, sus palabras nos sacudieron. Es necesario que el Hijo del Hombre padezca mucho, que sea rechazado, que muera y que al tercer día resucite.
Un escalofrío me recorrió el cuerpo. ¿Cómo? ¿Muerte? ¿Rechazo? ¿El Mesías crucificado? Pedro lo reprendió de inmediato. Señor, eso nunca te acontezca. Pero Jesús se giró, firme, y dijo algo que aún me estremece. Apártate de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Y allí lo comprendí. El reino del que él hablaba no era político. No vendría con espadas ni ejércitos. Vendría con sangre, con sacrificio, con una cruz. No era el camino que esperábamos, pero era el único que podía romper el poder del pecado. Jesús no fue hacia la cruz por error, fue por elección. Y aunque aún no entendíamos todo, sabíamos algo con certeza. Algo se acercaba, algo que lo cambiaría todo. Esa noche la recordaré mientras viva. Estábamos reunidos en una casa en lo alto de Jerusalén. Era Pascua, pero había algo distinto en el ambiente. Una mezcla de solemnidad, tensión y un dolor invisible que flotaba en el aire. Jesús se sentó a la mesa con nosotros. Tomó el pan, lo partió con sus manos firmes y nos miró con ternura infinita. Este es mi cuerpo, que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. Luego alzó la copa. Su mirada recorrió uno a uno nuestros rostros. Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por muchos es derramada. Todo quedó en silencio. Sentí que el tiempo se detenía. ¿Nuevo pacto? ¿Sangre? ¿Cuerpo entregado? ¿Era esta la batalla de la que hablaba? No con lanzas, sino con entrega. Y entonces, como si una bomba cayera sobre la mesa, dijo: «Uno de ustedes me va a traicionar». Nos miramos entre todos con el corazón acelerado. «¿Seré yo, Señor?», preguntamos uno tras otro con la voz temblando. Hasta que Judas, con un rostro que ya no conocíamos, también preguntó. Jesús lo miró y asintió. Poco después Judas se levantó y salió. La noche lo tragó. El maestro se quedó con nosotros, y mientras el pan y el vino reposaban sobre la mesa, entendimos que algo sagrado acababa de comenzar. Después de la cena lo seguimos en silencio. Jesús nos llevó al huerto de Getsemaní. Era de noche, pero no era solo oscuridad física. Era como si el cielo mismo contuviera la respiración. Nos pidió que oráramos con él, pero nuestros ojos pesaban. El cansancio, la confusión, la tristeza. Se apartó, cayó de rodillas, y desde donde yo estaba, lo escuché orar con una intensidad que jamás había visto. Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Volvió a nosotros y nos encontró dormidos. 3 veces pasó lo mismo, y en cada ocasión su rostro estaba más turbado y su mirada más decidida. Lo vi sudar como gotas de sangre, y aún así no huyó. Fue entonces cuando escuchamos pasos, antorchas, espadas, y al frente, Judas. El beso fue rápido, frío, traicionero. Y Jesús, con una calma imposible, no huyó, no se defendió. Solo dijo: «¿A quién buscáis? Yo soy». Al instante, los guardias retrocedieron y cayeron al suelo. Solo con hablarlos. Podía haber escapado, podía haber llamado legiones de ángeles, pero no lo hizo. Se entregó. No tuve el valor de acercarme, pero tampoco pude alejarme del todo. Desde una esquina oscura, entre sombras y miedo, vi cómo lo llevaban de un tribunal a otro. Primero ante los religiosos, luego ante Pilato, después Herodes y nuevamente Pilato. Todos sabían que era inocente, pero aún así lo golpearon, lo escupieron, se burlaron de él, le colocaron una corona, no de oro, sino de espinas, una capa púrpura sobre su espalda herida y un cetro de burla en su mano. «Salve, rey de los judíos», decían entre carcajadas.
mientras lo azotaban una y otra vez. Cada latigazo me rompía por dentro. Cada golpe me gritaba, ese castigo era mío. Pilato intentó soltarlo. Nos ofreció elegir entre él y un criminal real, Barrabás, y eligieron a Barrabás. El asesino fue liberado. El santo fue condenado. Vi cómo tomaba la cruz. No la arrastraba con odio, la cargaba como quien abraza un propósito eterno. Y entonces entendí, él no estaba siendo vencido, estaba entregándose. Cada paso hacia el Gólgota era un acto de amor hacia mí. Lo crucificaron al mediodía. El sol brillaba sobre Jerusalén, pero algo comenzó a cambiar. En cuestión de minutos, el cielo se oscureció como si la creación misma se negara a ver lo que el hombre estaba haciendo. Las nubes se arremolinaron, el viento dejó de soplar. Un silencio denso cayó sobre el monte llamado Gólgota. Allí estaba él, suspendido entre el cielo y la tierra, entre el juicio del Padre y los pecados del mundo. Lo vi mirar al ladrón que moría a su lado y ofrecerle el paraíso. Lo escuché orar por sus verdugos. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. ¿Quién es este hombre que ama hasta su último aliento? Pasaron horas, y cuando ya parecía que todo se apagaba, Jesús levantó su rostro herido al cielo y con voz poderosa exclamó, «Consumado es». La tierra tembló, las rocas se partieron, el velo del templo se rasgó de arriba a abajo, como si Dios gritara con nosotros, «Se acabó el precio del pecado. El camino ha sido abierto». Yo caí de rodillas, lloraba como un niño, no por miedo, sino por asombro, porque en ese grito final supe que no era una derrota, era la más gloriosa de las victorias. Durante 3 días, Jerusalén se volvió gris. La esperanza había sido sepultada con su cuerpo. El Maestro estaba muerto. El que abría los ojos de los ciegos, ahora yacía con los ojos cerrados. Nos escondimos, nos culpamos, nos quebramos en silencio. Pero entonces, el tercer día, todo cambió. Era temprano, muy temprano. Las mujeres que lo seguían fueron al sepulcro con perfumes y vendas, pero regresaron, corriendo, temblando, llorando y gritando a la vez. El sepulcro está vacío. Un ángel nos dijo que Él vive. Jesús ha resucitado. Nos miramos incrédulos. ¿Resucitado? ¿Podía ser? Y entonces Él apareció. No como un fantasma, no como un recuerdo, sino como el mismo Cristo vivo, glorioso, victorioso. Sus manos aún tenían las marcas. Su voz era la misma, pero ahora venía cargada de eternidad. «Paz a vosotros», dijo. Y al instante, todo miedo se desvaneció. Caí de rodillas, lloré como nunca. El que me llamó cuando era un cobrador de impuestos, el que me miró con compasión cuando todos me despreciaban, estaba vivo. Y su resurrección no era solo una prueba de poder, era una proclamación. La muerte había sido vencida. Después de su resurrección, pasamos 40 días con Él. 40 días de enseñanzas profundas, de promesas eternas, de una paz que no se podía explicar con palabras. Nos habló del reino como nunca antes. Nos abrió las Escrituras. Nos mostró cómo todo, desde Moisés hasta los profetas, apuntaba a Él. Y entonces llegó el momento. Nos reunió en un monte de Galilea. Sus ojos brillaban como fuego, pero su voz era serena. Nos miró uno a uno y nos entregó lo que cambiaría la historia para siempre. Toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. No nos dejó espadas, nos dejó una palabra viva, no nos prometió poder humano, nos dio su Espíritu. Y así, el recaudador despreciado, el pecador perdonado, el Mateo que había sido ignorado por la sociedad,
Se convirtió en un testigo del reino eterno. Él me transformó. Él me envió. Y ahora mi vida ya no me pertenece. La historia que Él escribió conmigo no fue con tinta, sino con sangre. Hoy, mientras escribo estas palabras con mis propias manos, recuerdo cada paso. Desde aquella mesa de recaudación donde todo comenzó, hasta este instante, en que sé que su historia debe ser contada hasta lo último de la tierra. Yo, Mateo, testigo del Mesías vivo, he visto con mis propios ojos al Hijo de Dios levantarse de entre los muertos. Lo vi caminar entre nosotros, comer con nosotros, enseñarnos con poder, y lo vi ascender a las alturas, dejándonos la promesa más gloriosa que jamás se haya dicho: volveré. Y ahora, cada vez que predico, cada vez que escribo, cada vez que alguien escucha, siento que el reino sigue avanzando, no con ejércitos, sino con vidas transformadas, con corazones redimidos, con el fuego del Espíritu encendido en quienes creemos. Muchos dudan, otros se burlan, algunos todavía lo buscan entre los muertos, pero yo sé que Él vive, y sé que volverá, con gloria, con poder, con justicia y misericordia. No importa cuánto tiempo pase, no importa cuán oscura parezca la noche. El Rey viene, y cuando lo haga, toda rodilla se doblará, toda lengua confesará, y los que le seguimos, aquel día y este día, nos uniremos a su gloria para siempre.